¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Buenos días, tardes o noches o a la hora que nos estés viendo este video. Y bueno, vamos a continuar con esta pues clases acerca de lo que es Éxodo. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre Éxodo 33 y 34. Y espero que puedan ponerle un pausa al video y se den un tiempo para leer sus versículos o sus pasajes antes de continuar. ¿Por qué? Porque creo que así podemos tener un poco más claro de lo que vamos a hablar o vamos a tener una idea de lo que se está refiriendo. Si eres nuevo y no habías sintonizado alguna con anterioridad estas clases, sí te invito a que leas uno o dos capítulos antes, sobre todo para que veas más o menos en qué contexto estamos o en qué línea temporal estamos hablando. Si no es así, no es de tu agrado, no te preocupes. De todas maneras, siempre que se lee un pasaje de la Biblia, aunque no tengas quizá tan claro lo que es el contexto, siempre Dios habla y siempre Dios nos habla a través pues de su palabra. Y bueno, si no es posible que le pongas pausa al video y quieres meterte de lleno a lo del tema, sí te invitaría a que después, con más calma, pues puedas ir analizando un poco más a fondo estos versículos que la verdad son pues bastante interesantes y te habla mucho acerca de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que hizo este personaje en la Biblia llamado Moisés y que pues Moisés es considerado uno de los más grandes personajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que tenga que ver con él, obviamente, y todo lo que tenga que ver con la Biblia, pues es muy importante. Bueno, ya dando paso a lo que es esta pequeña introducción, pues vamos a continuar. Y pues, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó ahí, Moisés? Vamos a empezar con mi presencia irá contigo. Y esto lo vamos a ver durante el capítulo 33, que es una presencia de Dios que está prometida hacia el pueblo de Israel o hacia Moisés en este caso. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y dice así: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera el cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y a la tierra, y te conduciré a la tierra donde fluye leche y miel. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, y dice, a causa del gran pecado que había en el pueblo de Israel, con lo que había pasado en los capítulos anteriores del becerro de oro, Dios les da una mala noticia al pueblo de Israel y a través de Moisés, que les dice, bueno, pues él les dice que él no iba a subir en medio de ellos. Entonces lo vemos en el que dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz y no sea que te consuma en el camino. Esto es una advertencia de parte de Dios, es algo que Dios ya les estaba diciendo que iba a hacer, ¿ok? Y bueno, oyendo el pueblo esta mala decisión, pues se vistieron de luto, es decir, estaban tristes, se entristecieron y ninguno se puso sus atuendos o sus ropas, ¿ok? Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, ¿ok? Bueno, ¿qué le estaba diciendo en este caso? Pues para protegerlos de ser destruidos, porque obviamente todos sabemos que la paga del pecado es la muerte y esto no ha cambiado a través de los años. Pero para evitar esto, Dios decide seguirlos o guiarlos mediante un ángel, pero Él no iría más con ellos. Entonces, esto es lo importante, es algo que quiero que podamos analizar muy bien, porque está muy claro aquí. Cuando hay pecado en tu vida, cuando hay pecado en tu sociedad, es más difícil, más complicado que Dios pueda estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios es luz, Dios es ausencia de pecado. Entonces, el pecado y Dios pues no se llevan, no los puedes mezclar. Es como el agua y el aceite. Entonces, pues cuando tu vida está llena de pecado es complicado que puedan, ¿cómo te lo explico? Que se pueda juntar, ¿ok? Entonces, nos está diciendo que pues que no va a ir con ellos técnicamente y pues para evitar que Dios tenga que pagarles con la muerte a todo el pueblo de Israel, pues manda un ángel, ¿ok? Y
Pero la conversación que mantiene Dios con Moisés es muy importante. ¿Qué cosas específicas le pide Moisés y qué respuesta obtiene? Esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 12, ¿ok? Del mismo capítulo 33. Y dice, y dijo Moisés a Jehová, es decir, ahora Moisés le está contestando a Dios, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Ok? En esta prácticamente le está pidiendo Moisés que no se aleje de él, ¿no? Que le dé a alguien para que también vaya junto con él. Moisés reconoce que él no puede seguir el camino solo y que necesita a Dios. Y que si no tiene a Dios, necesita a alguien que le dé la presencia de Dios. Es importante porque todo lo que tú hagas, tú necesitas a Dios. Y Moisés obviamente lo reconoce y lo sabe. Es algo que él tiene muy claro, que necesita a Dios para continuar su camino. No puede solo. Y es algo que yo quiero que tú también tengas muy claro. Cualquier cosa que tú tengas que emprender, ya sea secular, algún negocio en tu familia, o ya sea dentro del ministerio en la iglesia, de alguna cosa que tú tengas que hacer dentro de la iglesia, no es lo mismo con que sin Dios. Tú tienes que ir con Dios. Si tú no vas con Dios, no va a prosperar nada de lo que tú hagas en la vida, o lo vas a hacer mal. Dios es la guía y es la clave en todo lo que tú hagas. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Ok? Después le aclara que no va a poder ver el rostro de Dios porque obviamente ya hay pecado, ya no puede ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado, como lo había dicho antes, pues no se llevan bien. Vamos a pasar al capítulo 34, que habla acerca del nuevo pacto. ¿Ok? Dios renueva el pacto. Es decir, Dios no es como que, bueno, pues ya pecaste, bye, ahí te quedas, ¿no? Ya rompiste las tablas de la ley, pues desaprovechaste tu oportunidad, Moisés, yo te di todo y bye, chao. No, Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios es alguien misericordioso, alguien que perdona, un Dios perdonador. Entonces, todas estas virtudes siempre las ha tenido Dios y Dios no va a cambiar. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Los que cambiamos o los que fallamos somos nosotros. Entonces hay que tener bien en claro eso. Por la bronca que sintió contra la idolatría del pueblo, es decir, el enojo que Dios sintió contra la idolatría, Moisés, en este caso, rompió las tablas contra el suelo. Y las tablas no sé si recuerdan, de los mandamientos que les había dado anteriormente. ¿Y qué le pide Dios hacer? Bueno, dice así: y Jehová dijo a Moisés, alístate otras 2 tablas de piedra y escribiré sobre esas tablas. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba nadie contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni nadie. Y Moisés hizo lo que le pidió y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas. ¿Okay? Ahí, otra vez obediencia de parte de Moisés. Y entonces, ¿qué hace Dios y qué cosas dice de sí mismo? Aquí Dios se va a autodescribir, ¿ok? Y dice, y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos o sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir,
Aquí Dios primero se describe como alguien piadoso, como alguien que es perdonador y justo, misericordioso, pero también aclara que no tolera el pecado y que no lo va a pasar por alto. Ahí es una clave muy importante y es algo que quiero que nos basemos en este capítulo. Hay muchas cosas que tomar, pero yo considero que una de las más importantes aquí es el pedir perdón, el arrepentirte de todo corazón. ¿Okay? Porque si bien Dios está diciendo que Él es misericordioso, tardo para la ira, perdonador, eso es verdad. Él no va a decir mentiras o no, él no se va a halagar a sí mismo. No se lo está diciendo porque Dios crea o sienta que necesita alabarse, o porque Él piense que es misericordioso, o Él sienta sobre Él mismo que es piadoso. Él lo está diciendo porque sí lo es. Él está diciendo la verdad y se está describiendo no para ser soberbio, sino para que Moisés sepa lo que es Dios y que le está dando como en esas palabras también una promesa de que Dios va a perdonar. Dios al final de cuentas siempre perdona. Pero ¿qué necesitamos hacer? Entonces, a través de la Biblia siempre encontramos algo que hace Dios, pero que te pide hacer. Y en este caso lo que te pide hacer es que tú tomes esa iniciativa de, ok, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Yo sé que hice esto mal, perdóname. ¿Sí? Entonces, tienes que hacer tú ese paso de fe, ese paso de pedir perdón para que Dios lo haga, porque Dios no tolera el pecado. Si tú quieres estar delante de la presencia de Dios, tienes que pedir perdón de ese pecado que tú sabes que has cometido. Y podemos decir, es que yo voy bien en toda mi vida. Eso decimos todos, yo voy bien. Y en muchos momentos de nuestra vida decimos, es que yo estoy bien, pero ¿realmente estamos bien? Entonces, hay que pedir perdón para podernos acercar delante de la presencia de Dios y para que podamos hacer válida esa promesa y ese beneficio que tenemos de tener a Dios, que nos perdona y que nos ama. Ok, continuamos con lo que dice más adelante. ¿Qué hace Dios y qué cosas dice de sí mismo? Pues ya lo aclaramos. Y dice también, si Dios se proclama a sí mismo como fuerte, como misericordioso, no es para ser vanaglorioso. Eso también quiero que lo quede muy claro, porque muchas personas piensan, es que Él mismo está hablando bien de sí. No, Él está siendo a través de estas palabras una promesa para que Moisés escuche que Él va a ser tardo en ira con el pueblo de Israel. Y proclama muchas cosas. Y a veces nosotros decimos tonterías como no proclames esto, no proclames aquello, o proclama que vas a tener más dinero, o proclama que quieres algo, y muchas veces no tomamos en cuenta ni siquiera a Dios mismo en esas proclamaciones. Incluso si mencionamos a Dios, porque podemos decir, yo proclamo que me va a dar dinero, si Dios quiere. Ni siquiera estás pensando en Dios, estás pensando en que tú quieres dinero. ¿Para qué? No sé, obviamente cada quien. Pero tú estás proclamando algo que ni siquiera estás pensando realmente en Dios. Y eso es una tontería hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder de la proclamación, el poder de tú declarar algo, va conforme a la palabra de Dios. Si tú quieres proclamar o declarar algo, proclama la palabra de Dios, proclama las verdades de Jesús, proclama las victorias, proclama todo lo que conoces de Dios. No proclames para tu propio beneficio, no proclames que vas a tener una buena universidad, por ejemplo. Eso no se proclama. Sí, puedes tener fe y confianza en que Dios te va a ayudar. Tienes que hacer algo para hacer eso. Pero no el hecho de que tú digas, yo proclamo un dinero. Eso no funciona. No funciona de verdad. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta a Dios. Para eso está la comunicación con Dios, la oración que tiene con Dios, la presencia que Dios manda a través de su Espíritu Santo con nosotros. Lo peor de todo es que muchas de estas proclamaciones son infundadas y tú crees que son como palabras que van a funcionar como magia. Y obviamente no es así. Todos tenemos que ir paso a paso y ir, trabajando para que esas proclamaciones puedan tener algún sentido mediante la palabra de Dios primeramente y mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios proclama verdades? Pues Dios proclama verdades porque tiene
todo el derecho de hacerlo, porque sabe lo que es verdad, porque tiene una relación directa con su propia identidad, porque Él sabe lo que es. Él no espera a llegar a ser fuerte, misericordioso, piadoso. Él no espera hacerlo. Él ya lo es. Entonces, si Él está proclamando todo esto, cuanto más nosotros, porque nosotros sabemos que sí, Dios sí es misericordioso, Dios sí es piadoso. Entonces, sí podemos proclamar las verdades que dicen aquí de la palabra, y es muy diferente proclamar cosas que no tienen ni siquiera en medio a Dios, o no tienen algo que diga a Dios mediante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando proclamamos o declaramos algo. Podemos declararlo con fe y pedirle a Dios que obre sobre esas cosas. Eso es válido. Pero el hecho de que tú pienses o esperes de que Dios actúe como un genio de la lámpara o que saque su magia para poder comprar o hacer algo, eso no es posible y no va a pasar. Entonces, aprendemos de Éxodo 33 y de Éxodo 34, la primera, que Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios es perdonador y Dios te va a perdonar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón y arrepentirnos de todo corazón, y no cometamos el error de hacer esa oración que creemos nosotros que es como, perdóname de todo mal, de todo lo que he hecho mal, cuando ni siquiera estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo mal. Entonces, primero tenemos que estar conscientes de que algo hay mal en mi vida y después pedir perdón por lo mismo. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que Dios pueda actuar a través de su perdón, a través de ese Dios perdonador que Él mismo se está proclamando y que sí es. Y bueno, también aprendemos a que tenemos que tener cuidado con lo que proclamamos. No es obra de magia, no es la casualidad. Simplemente es algo que tenemos que hacer mediante la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Y bueno, como te repito, te invito a que después analices poco a poco, en realidad toda la Biblia, pero en este caso Éxodo 33 y 34, porque encuentras bastantes verdades y bastantes cosas que versículo por versículo, pues te revela mucho Dios. Y espero que te sirva como a mí me ha servido y que Dios te siga bendiciendo a través de tu casa, de tus familiares, de estas lecciones y a través de este canal. Y pues espero que te encuentres muy bien. Que Dios te bendiga y hasta luego.